derecho. Bronquio principal derecho. Tiene ramificaciones, 3 ramificaciones, que son el bronquio lobular superior, el bronquio lobular medio y el bronquio lobular inferior. ¿Listo? Es en este punto donde el pinchacito, que justo ahí está el bronquio intermedio de Ewart, que ahorita lo voy a ubicar. Justo aquí, en el pinchazo que les voy a mostrar justo en la pieza, se lo denomina bronquio intermedio de Ewart. ¿Listo? Justo en la parte del medio. Ewart. Si no es más escribe así. Bronquio principal derecho, bronquio lobular superior, medio inferior. Y aquí un pinchacito que igual es clásico, el bronquio intermedio de Ewart. Ya después entramos. Bronquio lobular va a dar lugar a los bronquios segmentarios, que en el derecho son por separado. Está el apical, el posterior y el anterior. ¿Listo? Apical, bronquio segmentario apical, bronquio segmentario. Bien, bronquio segmentario posterior o dorsal. Recuerden eso. Y aquí, bronquio segmentario anterior o ventral. Exacto. Ventral. Este es en el bronquio lobular superior. En el bronquio lobular medio tenemos a El lateral y el medio. muy bien. Lateral y medio. Bronquio segmentario Lateral. lateral y bronquio segmentario Medial. medial. En el inferior tenemos uno que es un clásico, que viene aquí y ya empieza ahí. Bronquio segmentario lateral, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario medial, bronquio segmentario posterior. Exacto, son el 4. Este es el bronquio segmentario apical o de es el único que tiene bueno. Ese es este. Luego está el bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario, este es lateral, bronquio segmentario medial y el bronquio segmentario posterior. Posterior. O sea, tenemos un bronquio segmentario anterior, posterior, lateral y medial. Es en este punto que estos se complican porque tienen otros nombres. Anterior o dentro basal. Ahora van a entender por qué basal. Lateral o latero basal. Muy bien, otra vez basal. El posterior o término basal. Es el medial, el único que se diferencia porque no termina en basal, sino se llama el bronquio segmentario cardíaco o paracardíaco. ¿Enumeramos? ¿Sí? ¿Desde ahorita? ¿O desde...? Sí.
hay que enumerar desde... pero para enumerar hay que hablar de pulmón también. Ya, vamos a hablar de pulmón también. ¿De qué bronquio estamos hablando ahorita? Derecho. Derecho. Tenemos el bronquio, el pulmón derecho, esta es su cara costal y su cara mediastínica va a estar así. Listo. En la cara mediastínica, principal relación, el hilo. ¿Listo? Ya. Ahora sí. Al bronquio, al pulmón derecho, lo que lo caracteriza es que tiene dos cisuras. Una cisura mayor y una cisura menor. Sus otros nombres son más sencillos. Una cisura horizontal, que siempre hay que tomar en cuenta el hilo. Viene la cisura horizontal, viene la cisura horizontal. Y de aquí, tomando en cuenta que en este se encuentra el hilio, la cisura horizontal tendría así. ¿Lo ven? Ahora, ¿la otra cisura cuál es? Oblicuo. La oblicua, la menor. Y esta toma el mismo trayecto. Esto vendría así, ¿no ven? Sas. En cambio aquí es así. Esa es la cisura. Por lo tanto aquí se vería así. ¿A ver? ¿En cuántos lóbulos estamos dividiendo al pulmón? ¿Y cuántos bronquios lobulares habían? 3, exacto. Hay que entender desde ahí. Bronquio lobular superior. Lóbulo superior. Bronquio lobular medio. Lóbulo medio. Bronquio lobular inferior. Lóbulo inferior. Todos estos bronquios segmentarios, el apical, el anterior o ventral y el posterior o dorsal, van a estar en el lóbulo superior. Estos van a estar en el lóbulo medio. Y todos estos van a estar en el lóbulo inferior. Exacto. Entonces, bronquio segmentario apical. Como es el primerito, lo nombramos como 1. Bronquio segmentario posterior o dorsal. Ahí está la clave. Dorsal de 2. Bronquio segmentario anterior o ventral de 3. Bien. Y lo dibujamos. Simplemente eso no es que lo sepan con sumo detalle y demás. No, simplemente que se hagan una idea. Lo dividen en 3 partes. 1, esta es la parte anterior, posterior, dorsal 2 y 3. Listo. Aquí pueden hacer lo mismo. Sas, sas, sas. 1, 2, 3. Solo que eso es posterior y esto es anterior. A ver. Bronquio lobular o no, bronquio lobular medio. Aquí tienen los bronquios segmentarios lateral y medial. De esto, medicina sin contar el internado, ¿cuántos años tienen? Bien. Med de medicina, qué cabrón. 5. Y el otro por descarte 4. Hacemos lo mismo acá. Solo que hay que entender que si hacemos una división así, el pulmón no es tan plano, ¿no? El pulmón abraza al, o está su parte anterior está hacia adentro, en la caja torácica. Por lo tanto, la parte más cercana a la línea medial sería el bronquio segmentario medial. A ver, 5, 6. Aquí, en esta vista, aquí se está viendo el pulmón en su cara costal. ¿Y aquí en qué cara se está viendo? Bien, en la cara mediastínica. En la cara mediastínica se va a poder observar el 4, el bronquio segmentario 4,
No, no se puede observar en la cara mediastínica. Y pueden llegar a hacer preguntitas de parcial teórico, de sus prácticas, de todo. Por lo tanto, simplemente se va a observar la cara, el bronquio segmentario medial. Listo. Y ahora aquí es lo que dificulta a casi todos. Pero ahora ver que es sencillo. Bronquio segmentario medial. ¿A quién le sigue? Este, ¿no? El más cercanito es el apical, el 6. Como es apical, al igual que este 1, aplica la misma lógica. Se va a posicionar en la parte más superior. Bien. Esto, aquí sí requiero de su imaginación para que entiendan bien. Imagínense que vamos a extraer solamente esta parte, todo lo que no está aplicado. ¿Listo? Y de esto específicamente. Y lo dibujamos acá. Es la parte que estamos extrayendo. Y aquí simplemente lo dividen así. Sas, sas, sas. Después de 6, ¿qué viene? 7. Y siguen en este orden. 7, 8, 9 y 10. Donde esto es medial y esto es lateral. Y era por eso que les recordaba esta parte, basal. Es porque estos bronquios van a estar en la parte más basal del pulmón. Y ya los nombramos. Si estamos hablando de aquí que esto es medial, este bronquio segmentario, ¿de quién sería? Del bronquio segmentario medial. O ¿quién? Paracardíaco, exacto. 7. 8 es el anterior. ¿Quién es entonces el anterior? Este, el ventro basal. 9, este es el lateral. ¿Dónde está? Aquí está, el látero basal. Y este 10, ¿qué va a ser? Posterior, es el término basal. Esa es la enumeración. Tal cual. ¿Dudas? 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 ¿Se ha entendido? Tenemos un último bronquio lobular superior, 3 bronquios segmentarios, el apical, el posterior o dorsal y el anterior o ventral en el lóbulo superior. Listo. 1, 2, dorsal, 3 de ventral. Bronquio lobular medial. Medio. Tiene 2 bronquios segmentarios, el lateral y el medio. Lateral, medial. Y el último, el lóbulo inferior, en el lóbulo inferior. Bronquio segmentario apical, en la parte más superior. Y toda la parte que nos falta con este esquema. Enumeran desde le sigue al 6 al 7, 7, 8, 9, 10. Bronquio segmentario medial, anterior, lateral y posterior. Bronquio segmentario cardíaco, paracardíaco, ventrobasal, laterobasal y término basal. No es posterobasal, lastimosamente. Con el lado izquierdo pasa algo igual, similar, pero con sus diferencias. En una pequeña parte. Pero si se lo saben esto, hechos. Eso es todo con esto. Esto siempre preguntan. Bronquio principal. Superior. Bronquio principal, desde el lado es el izquierdo, este es el derecho. Bronquio lobular superior, directamente por sus bronquios segmentarios. Bronquio lobular superior tiene al bronquio segmentario apical. Bronquio segmentario
ventral. Y este bronquio segmentario de acá es el Dorsal. dorsal. Ahora empezamos a enumerar. Bronquio segmentario apical número 1. Ventral 3. Dorsal 2. Fácil. Bronquio lobular medio. 2 bronquios segmentarios. Bronquio segmentario medial y el lateral. Medial número 5. Y este otro de aquí, el lateral, por descarte 4. ¿Ya? Perfecto. Bronquio lobular inferior. Pinchacito igual, clave de ahí, este. Este es el bronquio intermedio de Ewart. Empezamos a hablar de bronquio lobular inferior. Bronquio lobular inferior tiene 5 bronquios segmentarios. Primero nos deshacemos de este, el medio difícil. Este es el bronquio segmentario apical o de Nelson. Número 6. Bien. Y por último ya llegamos hasta la pirámide basal de el pulmón. Y nos basamos por posición anatómica. Este bronquio segmentario de aquí es el anterior, bronquio segmentario medial, bronquio segmentario posterior, y el que obviamente se va a estar yendo, miren este cómo se está yendo hacia lateral. Este es el bronquio segmentario lateral. No confundan este bronquio segmentario lateral con el posterior. En posición anatómica, los 3 primeros que van a ver van a ser en ese orden: anterior, medial y posterior. El lateral está yéndose a otro lado, y el apical, como estamos viendo, está más oculto. ¿A ver? Bien. Numeración. El medial es el 7, anterior 8, lateral 9, posterior 10. No se les va a olvidar eso jamás. ¿Listo? Es la clave, todo eso que les dije. El sentido de las manecillas del reloj: 7, 8, 9, 10. El apical lo empezamos a descartar. Medial 5, este es lateral 4. Este en lo personal, mi técnico era ese. Medial, medicina, sin internados, sin caminos. Y acá el superior, el apical 1, ventral 3, dorsal 2. La clave. ¿Dudas? Derecha, superior, inferior. Vamos a partir por la inferior, que es esta de acá. Esta es la inferior. Ramas. Primero, una vena apical mediastínica inferior subpleural. Otro ramo grande que es el de acá, la vena paracardíaca mediastínica subpleural. De la vena paracardíaca mediastínica subpleural tiene varias ramas: la vena intersegmentaria paracardíaca terminal, la vena intersegmentaria lateroterminal o lateroposterior, y la vena intersegmentaria, que en este caso esta de acá sería la ventral lateral. Ventral lateral. Vena segmentaria ventral lateral, la ventral medial que estaba ahí, la latero intersegmentaria lateroterminal y la paracardíaca terminal conforman este tronco de acá. Eso separado. Todo este tronco es la vena paracardíaca mediastínica subpleural. Y este otro de acá, justo ese de ahí, es la vena apical mediastínica inferior subpleural. Y estos dos se juntan y forman acá la vena pulmonar derecha
inferior. ¿Dónde? Acá está la vena pulmonar derecha superior y lo forman dos troncos. Este tronco es superior y el tronco inferior, donde si los agarramos y damos la vuelta a la pieza, están ahí. Aquí está uno, aquí está uno y aquí está el otro. El tronco superior tiene a la vena mediastínica, tiene a la vena cisural superior y a la vena interlobar anterior. Listo, este es el tronco superior. Y el tronco inferior tiene a la vena cisural inferior y a la vena medial mediastínica. La vena cisural inferior y la vena medial mediastínica. Listo. Hasta ahí.